Mira todo lo que aprendí sobre el Espíritu Santo. Te sorprenderá el anhelo de escuchar a Dios. ¿Alguna vez has deseado escuchar la voz de Dios guiando tus pasos? ¿Has sentido esa sed de algo más profundo, de una conexión real con lo divino? Yo la sentí. Hubo un tiempo en que, a pesar de ser religioso y hacer lo correcto, por dentro me carcomía una inquietud. Veía a otros hablar de fe con un brillo en los ojos, contar historias de milagros y experiencias transformadoras, mientras yo me preguntaba en silencio, ¿por qué yo no experimento eso? ¿Será que hay algo que me estoy perdiendo? Tenía conocimientos, sí, pero me faltaba vida. Tenía rituales, pero anhelaba realidad. Esta es la historia de cómo esa sed insaciable me llevó a descubrir al Espíritu Santo de una forma tan real que transformó mi vida para siempre, y cómo aprendí a seguir su voz en cada paso. Mantén la atención, porque lo que estás a punto de escuchar podría revolucionar tu vida espiritual. Te llevaré conmigo a través de mis dudas, mis descubrimientos y los momentos decisivos en los que la voz suave del Espíritu Santo rompió el silencio. Al final de este viaje, verás que tú también puedes experimentar su guía y su poder. Prepárate. Lo que viene a continuación no es solo un video, es una invitación a una aventura espiritual que podría cambiarlo todo. Sed espiritual y vacío interior. Al comienzo de mi caminar, yo era como muchos creyentes sinceros. Cumplía con mis oraciones, asistía a servicios religiosos, leía las escrituras, y aún así sentía un vacío. Había oído hablar del Espíritu Santo, claro está. Sabía que en teoría Él moraba en nosotros. Pero conocerlo, eso era distinto. En el fondo, no entendía cómo relacionarme con Él. Para mí, el Espíritu Santo era más un concepto teológico que una presencia viva. Me consolaba pensando que tal vez esas historias de escuchar su voz clara y poderosa eran cosa de súper santos o solo de la iglesia primitiva. Me decía, quizá Dios ya no habla como antes. Una idea que hoy sé que estaba muy lejos de la verdad. Te invitamos a darle me gusta a este video, para que YouTube lo recomiende a más personas. Y si no te has suscrito, hazlo ahora. Es gratis. Y activa la campanita para que no te pierdas los próximos contenidos. Haz clic en unirse ahora y forma parte de esta familia que busca crecer espiritualmente. Con tu ayuda podremos seguir llevando el mensaje a tanto que lo necesitan. No dejes pasar esta oportunidad de ser parte de algo que transforma corazones, vidas y destinos. Continuemos. Lo cierto es que no era el único en esta situación. Hay literalmente miles y miles de personas en las iglesias que conocen los dones del Espíritu Santo, han visto oír de profecías, sanidades o lenguas, pero nunca han llegado a conocer a la persona del Espíritu Santo de manera íntima. Yo era uno de ellos, sabía sobre sus obras, pero no había cultivado amistad con él. Esta realización dolía. ¿Cómo podía ser que llevara años creyendo y aún así mi relación con Dios se sintiera tan impersonal? Esa frustración fue creciendo en mí, junto con un profundo anhelo de más. Quería experimentar lo que otros describían con tanta pasión. Quería sentir ese fuego interior, esa guía inconfundible, esa paz arrolladora que atribuían a la presencia del Espíritu Santo. Noche tras noche oraba en mi habitación y decía, Dios, ¿por qué no te siento? Si realmente tu Espíritu está aquí, por favor, háblame, guíame, relléname de ti. Había momentos en que solo recibía silencio y admito que la duda tocaba a la puerta. ¿Será que el problema soy yo? Pero incluso en esos instantes de silencio aparente, mi sed no hacía más que intensificarse. Era como si en lo profundo de mi alma una voz susurrara, hay más, mucho más de Dios para ti. Sin saberlo aún, esa era ya la voz suave del Espíritu Santo invitándome a buscarlo. Un encuentro que lo cambió todo. Todo cambió el día que tuve un encuentro inesperado con una enseñanza que desafió por completo mi forma de pensar. Recuerdo esa tarde con todo detalle. Estaba buscando algo de inspiración en videos y predicaciones, casi al azar.
De pronto me topé con la transmisión de una reunión antigua, en blanco y negro, donde una mujer hablaba ante una multitud. Su voz era apasionada y a la vez dulce, llena de una convicción que traspasaba la pantalla. Nunca antes la había visto, pero sus palabras me cautivaron al instante. Ella hablaba sobre el Espíritu Santo como si lo conociera personalmente, como se habla de un amigo íntimo. Decía que el Espíritu Santo no es una fuerza lejana, ni una mera paloma simbólica, sino una persona real con sentimientos, alguien que anhela nuestra compañía. Mis ojos se llenaron de lágrimas sin darme cuenta. Cada frase que pronunciaba parecía dirigida a lo más hondo de mi ser. En un momento, casi mirándonos a todos a través de la cámara, declaró con intensidad: Dios no busca vasos de oro ni de plata. Él busca vasos rendidos, dispuestos a someter su voluntad a la suya. Aquella frase me golpeó como un rayo. ¿Vasos rendidos? Nunca lo había escuchado así. Continuó diciendo que la mayor aspiración de un ser humano es entregar su vida por completo a Dios para que su nombre sea glorificado a través de esa vida. Era como si esa oradora desconocida estuviera descifrando el código que mi corazón tanto buscaba. En ese instante lo comprendí. El problema no era que Dios no hablara, el problema era que yo no estaba verdaderamente rendido para escuchar. Hasta entonces yo quería oír a Dios, sí, pero quizás quería que Él hablara lo que yo deseaba oír, que se ajustara a mis planes. Mi voluntad seguía al mando. Esa realización fue dura. Entendí que Dios no podía llenarme de su espíritu, porque yo mismo estaba demasiado lleno de mí. Con el corazón acelerado, me arrodillé ahí mismo, frente a la pantalla, y empecé a orar derramando mi alma. Le dije: Señor, quiero ser un vaso rendido. Estoy cansado de llevar las riendas. Tómame, quebrántame, haz tu voluntad en mí. Fue una oración breve, pero cargada de honestidad, la más sincera de mi vida. Algo increíble ocurrió. Mientras aún sollozaba esas palabras, sentí una paz profunda descender en la habitación, una calma que casi podía tocar. Era como si alguien hubiese entrado suavemente y me hubiera envuelto en un abrazo invisible. Mis lágrimas cambiaron, ya no eran de anhelo desesperado, sino de gozo y alivio. Por primera vez en mi vida, sentí la presencia del Espíritu Santo de manera tangible. No lo vi con mis ojos, pero su realidad me inundó. En ese momento supe que nunca más estaría solo. Había empezado una amistad con Él, una relación real. Y todo comenzó rindiéndome, entregando el control. Aquella enseñanza inesperada y ese encuentro divino marcaron un antes y un después. Era apenas el comienzo de una aventura espiritual maravillosa, descubriendo quién es el Espíritu Santo. Tras aquel encuentro, mi hambre por conocer al Espíritu Santo creció exponencialmente. Me sumergí en la Biblia y en libros espirituales buscando entender quién es Él realmente. ¿Quién es el Espíritu Santo? Antes pensaba en Él vagamente como una paloma en el bautismo de Jesús o un fuego en Pentecostés. Ahora comprendía que es mucho más. Es Dios habitando en nosotros, el consolador que Jesús prometió, la fuente de poder y guía para cada creyente. Empecé a verlo a lo largo de la historia, desde la creación del mundo, cuando el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, hasta los profetas del Antiguo Testamento que hablaban inspirados por Él, y especialmente en el Nuevo Testamento, donde su presencia lo cambió todo. Recordé el relato de Hechos capítulo 2. Unos 120 discípulos atemorizados se reunieron en un aposento alto, orando y esperando, tal como Jesús les dijo. De repente, un estruendo del cielo, lenguas como de fuego posándose sobre cada uno, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Aquella gente común y corriente salió de ese cuarto transformada en algo extraordinario. Pedro, que antes había tenido miedo, ahora predicó con valentía y en un solo día miles creyeron. El Espíritu Santo había llegado a sus vidas y nunca más serían los mismos. Ese fue el nacimiento de la Iglesia, un momento histórico que demostró cómo cuando el Espíritu habla y guía, el miedo se convierte en fe y la debilidad en poder. No fue un evento aislado.
A lo largo de los siglos, cada vez que hombres y mujeres han seguido la voz del Espíritu Santo, grandes cosas han sucedido. Piensa en esto. En el siglo XX ocurrió algo llamado el avivamiento de la calle Azusa, 1906. Un pequeño grupo de personas en Los Ángeles decidió buscar a Dios con todo su corazón, anhelando más del Espíritu. Lo que comenzó en una humilde iglesia de madera se convirtió en una explosión de fe que se extendió por todo el mundo. Personas de todas partes viajaron para experimentar ese mover de Dios y luego llevaron el fuego a sus países. ¿El resultado? Hoy se calcula que más de 550 millones de cristianos alrededor del mundo pueden rastrear su herencia espiritual hasta ese avivamiento asombroso. Sí, has leído bien, cientos de millones. Y se estima que aproximadamente 50.000 personas nuevas cada día se suman a esta experiencia de fe viva. Estos no son solo números, representan vidas transformadas por el mismo Espíritu Santo que descendió en Pentecostés. Esto me dejó sin aliento. Me di cuenta de que el Espíritu Santo ha estado activo y hablando todo este tiempo en todas las generaciones, y que incluso hoy su voz resuena en los corazones dispuestos a escuchar. Comprender este contexto histórico me sacudió. Ya no podía pensar que las experiencias con el Espíritu Santo fueran raras o exclusivas de unos cuantos. Al contrario, son el centro mismo del cristianismo verdadero. Jesús mismo dijo que nos convenía que Él se fuera, porque enviaría al Consolador a estar con nosotros para siempre. Para siempre. Eso incluye el presente, incluía mi presente. Supe entonces que estaba entrando en una relación con el mismo Espíritu que obró en Pedro, en Pablo, en los avivamientos antiguos y modernos. No era otro espíritu, era el mismo Dios, el Espíritu Santo, que ahora estaba tocando mi vida personal. Y con esa certeza en el corazón me dispuse a aprender cómo escuchar su voz y dejarme guiar por Él cada día. Aprendiendo a escuchar su voz, paso a paso. Conocer que el Espíritu Santo es real y está presente fue maravilloso, pero ahora venía el siguiente gran desafío. ¿Cómo discernir su voz? Porque una cosa es saber que Él habla y otra es reconocer cuando Él te está hablando a ti en medio de tantas voces, tus propios pensamientos, consejos externos, incluso distracciones. Me enfrenté a esta pregunta con determinación. Espíritu Santo, enséñame a escucharte. Poco a poco, fui descubriendo algunas claves prácticas que cambiaron por completo mi capacidad de oír su susurro divino. Te comparto las más importantes que aprendí en este camino. Silencio e intimidad diaria. En un mundo lleno de ruido, descubrí que necesitaba callar mi alma para escuchar a Dios. Comencé a apartar momentos a solas, temprano en la mañana o entrada a la noche, simplemente para estar en silencio en la presencia de Dios. Al principio mi mente corría por todos lados, pero perseveré. Aprendí a aquietarme, a respirar profundo y enfocar mi corazón en Él. A veces ponía música suave de adoración, otras simplemente repetía el nombre de Jesús con reverencia. Poco a poco, en ese silencio sagrado, empecé a percibir una suave voz interna. No era un sonido audible en mis oídos, sino un pensamiento claro y espontáneo que brotaba en mi interior, muchas veces acompañado de una profunda paz. Comprendí que el Espíritu Santo es amigo del silencio. Cuando apagamos el ruido del mundo, su voz se vuelve más nítida. Lectura de la palabra y confirmación. Al sumergirme en las Escrituras, noté que las palabras escritas comenzaban a cobrar vida de maneras nuevas. Pasajes que antes me parecían difíciles, de repente hablaban exactamente a mi situación. Era como si el autor estuviera ahí mismo, susurrándome el significado. Además, la Biblia se convirtió en mi patrón para reconocer la voz del Espíritu. Esto es crucial. El Espíritu Santo nunca se contradice. Lo que Él me susurre al corazón siempre estará en línea con los principios de la palabra de Dios. Por ejemplo, si sentía en oración una dirección, la contrastaba con la Escritura. Si lo que creía oír fomentaba amor, perdón, verdad, pureza, era señal de que venía de Dios. Si en cambio traía confusión, temor injustificado o contradecía lo que la Biblia enseña, entonces sabía que no era el Espíritu Santo.
Qué tranquilidad me dio entender esto. La Biblia era como el mapa y el Espíritu Santo la luz que me ayudaba a interpretarlo para mi vida concreta. Sensibilidad a sus impresiones. A veces esperamos que Dios nos hable con voz audible o con señales dramáticas, pero aprendí que la mayoría de las veces Él habla en lo sencillo. El profeta Elías descubrió que Dios no estaba en el terremoto ni en el fuego, sino en un suave murmullo. Empecé a prestar atención a esas pequeñas impresiones. Una idea persistente de llamar a cierta persona, un sentir de inquietud cuando estaba por tomar una mala decisión o una corazonada repentina que me invitaba a hacer el bien. Esas impresiones sutiles resultaron ser muchas veces el Espíritu Santo guiándome. Por ejemplo, un día mientras conducía al trabajo, sentí fuertemente cambiar mi ruta habitual sin motivo aparente. Obedecí a ese impulso interno. Más tarde supe que en la autopista que solía tomar hubo un accidente grave justo a la hora en que yo habría estado allí. Se me erizó la piel. Comprendí que esa pequeña voz interior me había protegido. Empecé a honrar esos impulsos en cosas pequeñas. Si sentía dar una palabra de aliento a alguien, lo hacía. Si sentía revisar algo 2 veces, lo revisaba. Y una y otra vez se confirmaba que eran aciertos más allá de mi propia lógica. Era Él, guiando mis pasos incluso en lo cotidiano. Estas prácticas fueron formando en mí un oído espiritual más sensible. No fue de la noche a la mañana. Requirió tiempo, consistencia y humildad para admitir cuando me equivocaba. Pero el Espíritu Santo es un maestro paciente. Poco a poco me fue educando en su lenguaje. A veces, su voz venía con fuerza y convicción, corrigiéndome en algo con amor, pero con firmeza. Incluso hubo ocasiones en que experimenté su dirección creativa, ideas y soluciones a problemas que surgían tras orar, tan brillantes que yo solo no las hubiese concebido. Aprendí a darle crédito a Él por esas inspiraciones, y cuanto más lo hacía, más fluían. Era emocionante. Sentía que mi vida cotidiana se convertía en una aventura donde Dios me iba hablando capítulo a capítulo. La clave oculta: rendición total. En mi travesía para seguir la voz del Espíritu Santo, descubrí una clave oculta que lo desbloquea todo: la rendición total. Ya había tenido esa primera vislumbre cuando me arrodillé frente a aquella transmisión y le dije a Dios que tomara el control. Pero el proceso de rendición continuó profundizándose. No se trataba solo de una oración emotiva de un momento, era un estilo de vida de entregar mi voluntad a Dios cada día. Y déjame decirte, no siempre fue fácil. Mi ego y mis deseos personales a veces querían resucitar y tomar el mando de nuevo. ¿Cuántas veces tuve que decidir entre hacer las cosas a mi manera o ceder ante el suave empuje del Espíritu? Hubo un momento especialmente decisivo que nunca olvidaré. Fue una etapa en la que enfrenté la prueba de renunciar a algo que amaba profundamente. Para ser honesto, sentía que Dios me estaba pidiendo que soltara un sueño por el que había luchado años. Mi corazón se dividía. Una parte quería aferrarse, la otra sabía que debía confiar en Dios. Luché en oración noches enteras. ¿Por qué me pides esto, Señor?, clamaba con lágrimas. En medio de esa prueba, recordé las palabras que escuché aquella vez. Dios necesita a alguien que muera a sí mismo para que Él pueda vivir plenamente en Él. Entendí finalmente que no puede haber 2 voluntades compitiendo, la mía y la de Dios, en el mismo corazón. Una tiene que ceder. Si yo quería realmente seguir la voz del Espíritu, tenía que estar dispuesto a seguirla, aun cuando me llevara por un camino distinto al que yo planeé. Con el alma en un hilo, oré la oración más difícil: Padre, hágase tu voluntad y no la mía. En ese instante sentí como si algo en mí literalmente muriera, mi terquedad, mi insistencia, mi yo primero. Pero al mismo tiempo algo nuevo nació. Una paz sobrenatural inundó mi ser, confirmándome que había hecho lo correcto. Era la extraña tranquilidad que viene al rendirse por completo, cuando dejas de luchar contra Dios y empiezas a fluir con Él. Y entonces ocurrió lo inesperado: libertad. Sí, contra toda lógica, al rendirme por completo, experimenté la libertad más grande de mi vida.
Ya no cargaba con la ansiedad de controlar cada resultado. Ahora descansaba en que Dios tenía el control. Algunas personas empezaron a llorar sin saber por qué. Otras levantaban sus manos alabando a Dios espontáneamente. Al final, varios se me acercaron diciendo, sentí algo diferente, como si Dios me hablara directamente. Yo sabía bien que había sido diferente. Le di el control al Espíritu Santo y Él hizo la obra. Yo disminuí y Él creció. Aprendí en carne propia esa lección que había escuchado. No se trata de usar al Espíritu Santo para mis propósitos, sino de que Él me use para los suyos. No puedo tratar al Espíritu de Dios como una herramienta para lograr mis planes. Al contrario, debo ser yo el instrumento dócil en sus manos. Su poder no está a mi disposición para manipularlo, sino que está disponible cuando yo me pongo a su disposición obediente. Vaya diferencia. Esta comprensión derribó mi orgullo. Me di cuenta de que no era yo el protagonista de esta historia, sino Él. Si algo bueno salía de mi vida, no era mérito mío, sino del Espíritu Santo obrando a través de un simple vaso rendido. Yo debía cuidar de nunca robarle el crédito ni la gloria y de vivir con sensibilidad para no entristecerlo con actitudes egoístas. La rendición total, irónicamente, me empoderó. Al morir a mí mismo, descubrí la fuente de la verdadera vida y poder. Fue como si quitara un estorbo del canal y ahora el río del Espíritu fluía sin trabas en mí. Si alguna vez te preguntas por qué quizá no experimentas más de Dios, revisa tu nivel de rendición. En mi caso, cada pedazo de ego que entregué dio paso a una nueva dimensión de intimidad con Él, y esa intimidad lo vale todo. El poder de seguir su voz, transformación y milagros. Con el tiempo, al vivir en esta entrega y aprendizaje continuo, empecé a ver los frutos palpables de seguir la voz del Espíritu Santo. Mi vida, que antes era monótona y llena de incertidumbre, comenzó a llenarse de testimonios vivos. Quisiera contar cada uno, pero déjame compartirte algunos que muestran el poder y la belleza de caminar guiado por Él. En primer lugar, mi interior fue transformado. Aquella ansiedad constante que solía acosarme desapareció casi sin darme cuenta. Donde antes había temor al futuro, ahora había una confianza serena en que Dios dirigía mis pasos. La tristeza que cargaba por heridas del pasado fue siendo reemplazada por un gozo nuevo, un gozo que brotaba de estar en comunión con el Espíritu Santo día a día. Incluso personas cercanas notaron el cambio. Te ves diferente, más tranquilo, más alegre, me decían, y era cierto. Yo mismo me sorprendía de reaccionar con paciencia donde antes me frustraba, o de sentir amor genuino hacia gente que antes me costaba soportar. No era un esfuerzo artificial por ser mejor persona, era el fruto natural de permitir que el Espíritu obrara en mí. La Biblia lo llama el fruto del Espíritu: amor, alegría, paz, paciencia, bondad. Lo estaba experimentando en carne propia. Y entendí que seguir su voz no solo produce milagros externos, sino también los mayores milagros internos: cambiar un corazón, sanar un recuerdo, infundir perdón donde había resentimiento. En segundo lugar, vi situaciones externas cambiar milagrosamente cuando obedecía al Espíritu Santo. Recuerdo un caso impactante. Un familiar muy querido estaba en el hospital. Los médicos no daban esperanza y mi familia estaba deshecha de dolor. Una noche, orando por esta situación, sentí que el Espíritu Santo me instaba a ir al hospital y orar por esa persona imponiéndole las manos. He de confesar que por un segundo dudé. No soy nadie especial, pensaba. ¿Qué puedo hacer yo? Pero esa voz interior insistía con compasión y firmeza. Al día siguiente reuní valor y fui. Entré a la habitación, la atmósfera era sombría, los monitores sonaban rítmicamente. Tomé la mano de mi familiar, estaba débil y apenas consciente. Le susurré que íbamos a orar y le pedí al Espíritu Santo que viniera. En ese momento sentí un calor en mis manos y una valentía que no provenía de mí. Oré con fe, declarando sanidad en el nombre de Jesús, siguiendo cada palabra que el Espíritu ponía en mi corazón. Al terminar,
No ocurrió nada dramático a la vista, pero en mi interior yo sabía que Dios había hecho algo. 2 días después, contra todo pronóstico médico, este ser querido comenzó a mejorar. Su recuperación fue tan rápida que dejó sorprendidos a los doctores. Dios había obrado un milagro, y supe que el milagro vino por obedecer aquella instrucción silenciosa del Espíritu Santo. Si me hubiera quedado con mis dudas, quizás nada de eso habría ocurrido. Historias como esas se repitieron en distintas formas. No siempre fueron sanidades físicas. A veces fueron palabras dichas en el momento justo que rescataron a alguien de la depresión o decisiones inspiradas que salvaron a mi familia de una gran pérdida. El impacto de seguir su voz fue inmenso. Me hace pensar en el efecto dominó. Obedeces en una pequeña cosa y las repercusiones pueden bendecir a muchos a tu alrededor. Cuánta responsabilidad, pero a la vez qué privilegio es ser guiado por Dios mismo. Y si miramos más allá de mi experiencia personal, vemos el patrón repetirse en gran escala. Cuando los hijos de Dios escuchan y siguen su voz, el mundo a su alrededor cambia. Cada avivamiento espiritual en la historia ocurrió porque alguien escuchó al Espíritu Santo decir: ve y ora, predica aunque se rían de ti, ama a esos rechazados, y obedeció. Antes mencionamos el avivamiento de 1906. Pues bien, algo similar sucedió en muchos otros momentos. En los años 70, por ejemplo, hubo un mover del Espíritu Santo que atravesó denominaciones tradicionales. Fue la llamada renovación carismática. Gente común en iglesias católicas, protestantes históricas, empezaron a sentir un fuego nuevo, a orar con fervor, a cantar con gozo, a usar dones espirituales simplemente porque oyeron la voz de Dios avivando sus comunidades. Lo increíble es que no fue obra de un solo líder, fue el Espíritu Santo tocando corazones dispuestos por todos lados. Para 2011, estudios estimaban que los cristianos pentecostales y carismáticos, es decir, aquellos que abrazan la obra cotidiana del Espíritu, eran ya más de 584 millones en todo el mundo. 584 millones de personas. Es un mover imparable. Cuando leí esa cifra, me quedé maravillado pensando: todo comenzó con un pequeño grupo en un cuarto de oración hace 2000 años, luego unos... Mira cómo el Espíritu Santo me enseñó a orar. ¿Te has sentido alguna vez perdido en tu oración? ¿Como si tus palabras flotaran en el aire sin llegar a ningún destino? Yo sí. Durante mucho tiempo, mi vida de oración fue como un eco en una habitación vacía. Hablaba, repetía frases, esperaba algo, pero sentía un silencio abrumador al otro lado. Era frustrante. Me preguntaba: ¿estoy haciendo esto mal? ¿Hay algo que no entiendo? Pero un día todo cambió. No fue un relámpago ni una voz del cielo, sino un proceso lento, una chispa que encendió algo nuevo en mí. Descubrí que no estaba solo en mi oración. Había alguien conmigo, alguien que no solo escuchaba, sino que quería enseñarme, guiarme y transformar cada palabra que decía. Ese alguien era el Espíritu Santo. Hoy quiero llevarte conmigo a través de esta experiencia que revolucionó mi manera de orar. No te voy a dar una lista de reglas ni un truco rápido para hacer que funcione. Esto es más grande que eso. Es una invitación a descubrir cómo el Espíritu Santo puede tomar tus oraciones, esas que a veces sientes torpes o vacías, y convertirlas en un puente poderoso hacia el corazón de Dios. Si alguna vez has deseado que tus oraciones sean más que palabras, si anhelas una conexión real, profunda y transformadora con el Creador, quédate conmigo. Vamos a explorar juntos cómo el Espíritu Santo me enseñó a orar y cómo puede hacer lo mismo por ti. Pero antes de empezar, déjame hacerte una pregunta. ¿Estás listo para algo nuevo? ¿Para abrir tu corazón y dejar que el Espíritu Santo sea tu guía en este camino? Porque lo que estás a punto de escuchar no es solo una historia, es un desafío, una puerta que se abre hacia una vida de oración que nunca imaginaste posible. Así que respira hondo, ponte cómodo y acompáñame. Esto va a ser poderoso. La necesidad de un maestro en la oración. La oración parece sencilla, ¿verdad?
solo hablar con Dios. Pero si somos honestos, no siempre se siente así. A veces es un misterio. ¿Qué digo? ¿Cómo sé si me escucha? ¿Por qué no siento nada? Durante años yo veía la oración como una tarea. Me sentaba, decía unas palabras, marcaba la casilla y seguía con mi día. Pero algo dentro de mí sabía que tenía que haber más, y lo descubrí cuando entendí que la oración no es solo un acto, es un arte. Y como cualquier arte, pintar, tocar un instrumento, escribir, necesita un maestro. Piensa en los discípulos de Jesús. Ellos caminaron con él, lo vieron hacer milagros, escucharon sus enseñanzas. Pero un día se acercaron y le dijeron: Señor, enséñanos a orar. Lucas capítulo 11, versículo 1. ¿No es increíble? Si alguien debía saber cómo orar, eran ellos. Pero incluso ellos reconocieron que necesitaban ayuda. Jesús les dio el Padre Nuestro, un modelo perfecto. Sin embargo, la Biblia nos muestra que hay alguien más que sigue enseñándonos, incluso hoy, el Espíritu Santo. Escucha esto, porque es una verdad que puede cambiarlo todo. En Romanos capítulo 8, versículos 26 y 27, dice: Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. ¿Entiendes lo que esto significa? No estás solo cuando oras. El Espíritu Santo está contigo, tomando tus palabras torpes, tus dudas, tus silencios y llevándolos directamente al trono de Dios. Esto no es algo nuevo. Desde los tiempos de la Iglesia primitiva, los creyentes han dependido del Espíritu Santo para orar. En el libro de Hechos, vemos cómo los apóstoles oraban y el Espíritu los llenaba de poder y dirección. Pero esto no es solo historia, es una realidad viva. Recuerdo un momento en mi vida en el que estaba orando por algo que me tenía angustiado. No sabía qué pedir. Estaba confundido, agotado. Entonces algo pasó. Sentí una paz que no podía explicar, como si alguien me susurrara: tranquilo, yo me encargo. Dejé de hablar y me quedé quieto. En ese silencio, el Espíritu Santo comenzó a guiarme, a mostrarme cómo orar, qué pedir. Y cuando terminé, supe que algo había cambiado, no solo en mi situación, sino en mí. Esa fue mi primera lección. La oración no es solo hablar con Dios, es dejar que el Espíritu Santo hable a través de ti. Él conoce la voluntad de Dios mejor que tú o yo. Él ve el panorama completo cuando nosotros solo vemos pedazos. ¿No es liberador saber eso? No tienes que tener todas las respuestas, solo necesitas un maestro y el Espíritu Santo está listo para ser el tuyo. El Espíritu Santo como guía en la oración. Entonces, ¿cómo funciona esto? ¿Cómo nos guía el Espíritu Santo en la oración? Déjame contarte algo que cambió mi perspectiva por completo. La Biblia dice en 1 de Corintios capítulo 2, versículos 10 al 12. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Esto es revolucionario. El Espíritu Santo no solo está contigo, Él tiene acceso directo a los pensamientos de Dios. Él sabe lo que está en el corazón del Padre y su trabajo es revelártelo. ¿Por qué importa esto en la oración? Porque muchas veces oramos desde nuestro propio entendimiento limitado. Pedimos cosas que parecen buenas, pero no siempre son lo que Dios tiene en mente. Santiago, capítulo 4, versículo 3, lo dice claro. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. ¿Te ha pasado? A mí sí. Oraba por lo que quería, no por lo que Dios quería. Pero cuando el Espíritu Santo entra en escena, todo cambia. Él alinea tus oraciones con la voluntad de Dios. Mira a Jesús en el jardín de Getsemaní, en Lucas, capítulo 22, versículo 42.
está enfrentando el momento más oscuro de su vida y ora: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Cómo pudo orar eso? Porque el Espíritu Santo lo estaba guiando. Jesús, siendo plenamente hombre, sintió el peso del sufrimiento, pero el Espíritu le dio la fuerza para rendirse al plan perfecto del Padre. Esa es la clase de guía que el Espíritu Santo ofrece. No solo te dice qué pedir, sino que te da paz para aceptar la respuesta de Dios, incluso cuando no es lo que esperabas. En mi vida he visto esto una y otra vez. Una vez oré por un trabajo que quería desesperadamente. Pasé días pidiéndolo, imaginándome en ese puesto. Pero mientras oraba, sentí una impresión suave pero clara. Confía en mí. Hay algo mejor. No era lo que quería escuchar, pero dejé que el Espíritu Santo guiara mi oración. ¿Y sabes qué? No conseguí ese trabajo, pero poco después llegó una oportunidad mucho mayor, algo que nunca hubiera imaginado. El Espíritu Santo sabía lo que yo no podía ver. Y hay más. El Espíritu Santo también nos guía con fe. En Hebreos capítulo 11, versículo 6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. La fe no siempre es fácil, especialmente cuando las respuestas tardan. Pero el Espíritu Santo la enciende en nosotros. Me pasó hace algunos años. Estaba orando por una sanidad que parecía imposible. Los días pasaban y nada. Estaba a punto de rendirme cuando sentí una certeza profunda. Sigue, Dios está obrando. No era una voz fuerte, sino una convicción tranquila. Seguí orando y con el tiempo vi la respuesta. El Espíritu Santo me sostuvo cuando mi fe flaqueaba. Así que si quieres oraciones que muevan montañas, necesitas un guía. Y no hay mejor guía que el Espíritu Santo. Él te muestra el camino, te da fe para caminarlo y te lleva directo al corazón de Dios. La oración en el Espíritu. Ahora hablemos de algo poderoso: orar en el Espíritu. Esto no es un concepto abstracto, es una realidad que puede transformar tu vida de oración. En Efesios capítulo 6, versículo 18, Pablo dice: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Qué significa esto? No es solo orar con entusiasmo o repetir frases bonitas. Es orar bajo la dirección del Espíritu Santo, dejando que Él tome el control. Judas, versículo 20, lo lleva más lejos. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Orar en el Espíritu edifica tu fe, te fortalece, te conecta con Dios de una manera que las palabras solas no pueden. Pero ¿cómo se ve esto en la práctica? Para algunos, incluye el don de lenguas. En 1 de Corintios, capítulo 14, versículo 2, Pablo explica: porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Es un regalo del Espíritu Santo, una forma de orar que trasciende nuestro entendimiento humano. Pero orar en el Espíritu no se limita a las lenguas. También es estar tan sintonizado con el Espíritu Santo que tus oraciones fluyen de un lugar profundo, guiado por Él. Recuerdo una noche en la que estaba orando por un amigo en problemas. No sabía qué decir. Las palabras no venían. Entonces simplemente me rendí y dije: Espíritu Santo, ora a través de mí. De pronto, pensamientos específicos llenaron mi mente, palabras de esperanza, promesas bíblicas, una dirección clara. Cuando terminé, supe que no era yo hablando, era el Espíritu Santo. Luego hablé con mi amigo y esas palabras fueron exactamente lo que necesitaba. Esto no es algo que inventé. En la historia de la Iglesia, desde Pentecostés en Hechos capítulo 2, los creyentes han experimentado el poder de orar en el Espíritu. Cuando los apóstoles oraron, el lugar tembló y el Espíritu los llenó. Ese mismo poder está disponible para nosotros hoy. No se trata de una técnica, se trata de rendición. Es decir,
Espíritu Santo, toma el control. Habla lo que yo no puedo. Y aquí está el impacto. Cuando oras en el Espíritu, no solo hablas con Dios, te transformas. Tu fe crece, tu corazón se alinea con el suyo y tus oraciones se vuelven armas poderosas en el reino espiritual. ¿Quieres verlo por ti mismo? La próxima vez que ores, pídele al Espíritu Santo que te guíe. No fuerces las palabras, déjalas fluir. Puede que te sorprenda lo que pasa. La importancia del silencio y la escucha. Aquí hay algo que casi nadie te dice sobre la oración. El silencio es tan importante como las palabras. Vivimos en un mundo ruidoso. Todo el tiempo hay algo compitiendo por nuestra atención. Teléfonos, televisión, pensamientos que no paran. Pero la oración no es solo hablar, es escuchar. Y para escuchar necesitas silencio. El Salmo 46, versículo 10, dice: Estad quietos y conoced que yo soy Dios. ¿Lo captas? La quietud no es solo un descanso, es una puerta para conocer a Dios. Pero estar quieto no es fácil. Al principio, cuando intentaba quedarme en silencio durante la oración, mi mente era un torbellino. Pensaba en la lista del supermercado, en el trabajo, en todo menos en Dios. Pero con el tiempo, aprendí que el Espíritu Santo puede calmar ese caos. Una vez me senté a orar después de un día agotador. No tenía fuerzas para hablar, así que me quedé en silencio, simplemente esperando. No pasó nada al principio, pero luego sentí una paz suave, como una brisa tranquila. En ese silencio, el Espíritu Santo me habló, no con palabras audibles, sino con una certeza en mi corazón. Todo está en mis manos. Fue un momento simple, pero poderoso. La Biblia está llena de ejemplos así. En Primera de Reyes, capítulo 19, versículos 11 y 12, Elías espera escuchar a Dios. Hay viento, terremoto, fuego, pero Dios no está en ninguno de ellos. Luego viene un silbo apacible y delicado, y ahí está Dios. Así es el Espíritu Santo, sutil, pero profundo. Aprender a escuchar esa voz cambió mi oración. Antes hablaba sin parar, ahora espero, y en esa espera he encontrado respuestas, consuelo y dirección que nunca hubiera imaginado. El impacto del silencio es inmenso. Los primeros cristianos, como los monjes del desierto, dedicaban horas a la quietud para escuchar al Espíritu. Hoy necesitamos recuperar eso. Así que te desafío, la próxima vez que ores, guarda unos minutos para el silencio. Pídele al Espíritu Santo que hable. Puede que no escuches una voz, pero sentirás su presencia. Y esa presencia lo cambia todo. La oración como relación, no como ritual. Por mucho tiempo, mi oración fue un ritual. Tenía mi rutina. 5 minutos por la mañana, una lista de peticiones, amén y listo. Funcionaba, supongo, pero no había vida en eso. Era como marcar una tarea en mi agenda. Hasta que un día, el Espíritu Santo me mostró algo diferente. La oración no es una obligación, es una relación. Gálatas capítulo 4, versículo 6 dice: Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Abba es como decir papá. No es formal, es íntimo. El Espíritu Santo nos lleva a esa cercanía con Dios. Y cuando entiendes eso, la oración deja de ser una carga y se convierte en un deleite. Recuerdo cuando esto me golpeó. Estaba leyendo Salmos, capítulo 37, versículo 4. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Me detuve. ¿Deleitarme? No estaba haciendo eso. Estaba pidiendo sí, pero no disfrutando, así que cambié. Empecé a pasar tiempo simplemente alabando a Dios, agradeciéndole, estando con Él. Y el Espíritu Santo avivó algo en mí, un deseo de estar en su presencia, no solo de pedir cosas. Esto tiene raíces profundas. En el Antiguo Testamento, Moisés hablaba con Dios cara a cara, como quien habla con un amigo. Éxodo capítulo 33, versículo 11. Esa relación es lo que el Espíritu Santo quiere para nosotros. No se trata de perfección, se trata de conexión.
Y cuando oras desde ese lugar, desde el corazón, no desde una lista, todo cambia. Tus oraciones se vuelven vivas, espontáneas, llenas de fe. ¿Cuál es el impacto? Una vida de oración que no agota, sino que renueva. Así que olvida el ritual. Deja que el Espíritu Santo te lleve a una relación con Dios. Habla con Él como hablarías con un padre amoroso y verás cómo la oración se convierte en tu lugar favorito. La oración intercesora y el Espíritu Santo. La oración no es solo por nosotros, también es por los demás. Eso es la intercesión. Y el Espíritu Santo es el maestro de la intercesión. Romanos capítulo 8, versículos 26 y 27 nos dice que Él intercede por nosotros, pero también nos llama a interceder por otros. ¿Alguna vez has sentido una urgencia repentina de orar por alguien? Eso es el Espíritu Santo. Me pasó una vez con un colega. De la nada, sentí una carga por él. No sabía por qué, pero oré. Semanas después, me enteré que ese día había enfrentado una crisis y salió adelante. No fue coincidencia, fue el Espíritu guiándome. Mira Hechos, capítulo 12, versículo 5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Esa oración, movida por el Espíritu, liberó a Pedro. La intercesión tiene poder y el Espíritu Santo es quien la enciende. Él nos da las palabras, la fe, el discernimiento para orar por lo que realmente importa. En la historia vemos esto en figuras como Daniel, quien intercedió por su pueblo, Daniel capítulo 9. Hoy el Espíritu Santo nos usa de la misma manera. Así que la próxima vez que sientas esa carga, no la ignores. Ora. El Espíritu Santo está obrando a través de ti y los resultados pueden ser eternos. Superando obstáculos en la oración. La oración no siempre es fácil. Hay días en que la duda, la distracción o el cansancio se interponen. Pero el Espíritu Santo nos ayuda a vencer esos obstáculos. Cuando mi mente divaga, le pido que me enfoque. Cuando dudo, Él me recuerda Romanos, capítulo 8, versículo 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Esa certeza aplasta la duda. Cuando estoy agotado, Isaías, capítulo 40, versículo 31, me sostiene. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. El Espíritu Santo renueva. Y cuando siento oposición espiritual, Efesios capítulo 6, versículo 18, me da autoridad para orar en el Espíritu. He vivido esto. Hubo un tiempo en que sentía un bloqueo en mi oración. Oré con fuerza, declaré la palabra y el Espíritu Santo rompió esa barrera. No importa el obstáculo, Él tiene el poder para llevarte a través. El Espíritu Santo es el corazón de la oración. Él me enseñó a orar con propósito, fe y gozo, y puede hacer lo mismo por ti. Si tu oración se siente estancada, pídele que te guíe. Escucha en el silencio, deleítate en Dios, intercede por otros. La oración no es un deber, es una aventura con el Espíritu Santo como tu guía. Abre tu corazón hoy, di, Espíritu Santo, enséñame a orar. Y prepárate para lo que viene. Gracias por estar aquí, que tu vida de oración nunca sea la misma. Descubre oraciones secretas en la Biblia para provocar milagros. Hola querido amigo. Hoy quiero compartir contigo un conocimiento transformador, un secreto escondido a simple vista que cambiará tu vida para siempre. Quédate conmigo hasta el final porque descubrirás las oraciones más poderosas de la Biblia, aquellas que cuando se pronuncian con fe y determinación desatan los milagros más increíbles en tu vida. Si alguna vez has sentido que necesitas un cambio divino, este es el momento de abrir tu corazón y recibir la clave que Dios ha dejado para ti. Vamos a empezar. El poder de la palabra de Dios. ¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas personas parecen recibir milagros con facilidad, mientras que otras luchan con las mismas peticiones durante años? La respuesta no está en el azar, sino en la manera en que entendemos y aplicamos la palabra de Dios. La Biblia no es solo un libro, es un manual de vida lleno de secretos divinos, una guía inspirada por el propio Creador del universo. En Mateo 7:7 nos dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis,
Llamad y se os abrirá. Este no es solo un mandato, es una promesa directa de Dios. Pero, ¿qué significa realmente pedir? ¿Cómo sabemos si estamos llamando a las puertas correctas? El secreto comienza con el entendimiento de que la oración es un diálogo y no un monólogo. Muchas veces nos acercamos a Dios como si estuviéramos presentando una lista de deseos, pero olvidamos que la oración también implica escuchar. Cuando abres tu corazón a la palabra de Dios, no solo encuentras consuelo, sino dirección. Es en ese momento cuando comienzas a alinear tus deseos con la voluntad divina, y entonces ocurre algo poderoso. Tu oración deja de ser un simple pedido y se convierte en una declaración de fe respaldada por el cielo. Considera esto: la Biblia contiene innumerables ejemplos de personas que experimentaron milagros porque entendieron y declararon la palabra de Dios. Uno de esos ejemplos se encuentra en Primera de Crónicas 4:10, donde Jabes hizo una oración que transformó su destino. Oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal para que no me dañe. En estas palabras, Jabes no solo estaba pidiendo, estaba reconociendo el poder de Dios para cambiar su situación y declarando su dependencia total en Él. Imagina por un momento el impacto que esta oración puede tener en tu vida. Piensa en las áreas donde necesitas que Dios ensanche tu territorio. Tal vez se trata de tu vida espiritual, tus relaciones, tus finanzas o tu salud. Ahora, quiero invitarte a que hagas una pausa. Cierra los ojos y reflexiona. ¿Cuál es el territorio que Dios quiere ensanchar en tu vida? ¿Estás dispuesto a entregarle el control completo y confiar en que sus planes para ti son mejores de lo que puedes imaginar? La palabra de Dios tiene el poder de transformar lo ordinario en extraordinario, de cambiar una vida llena de dificultades en una historia de victorias. Pero ese poder solo se activa cuando decides tomar la palabra en serio, creer en sus promesas y aplicarlas a tu vida diaria. No se trata de cuánto conocimiento tengas, sino de cuánta fe estás dispuesto a ejercer. La fe no es solo creer que Dios puede, es vivir como si ya hubiera respondido a tu oración. En este momento, quiero animarte a que declares esta verdad sobre tu vida. Señor, creo en tus promesas. Creo que cuando busco tu rostro, encuentro dirección. Creo que cuando llamo, tú siempre abres la puerta correcta. Hoy me apropio de tu palabra y declaro que milagros comienzan a manifestarse en mi vida. Amén. Desatando milagros en medio de la adversidad. A veces, la vida nos pone en situaciones que parecen insuperables. Momentos en los que sentimos que nuestras fuerzas se han agotado y que no hay salida. Es en esos momentos, querido amigo, cuando Dios se especializa en lo imposible. Los milagros ocurren no porque nuestra situación sea sencilla, sino porque reconocemos que necesitamos la intervención divina. Miremos el ejemplo de Pablo y Silas en Hechos. Aquí estaban, encadenados en una prisión oscura tras ser injustamente castigados. ¿Pero qué hicieron? Decidieron orar y cantar himnos a Dios. No se quejaron, no se desesperaron. Al contrario, elevaron su voz en alabanza. Y entonces sucedió algo extraordinario. Un terremoto sacudió los cimientos de la prisión, las puertas se abrieron y las cadenas de todos se soltaron. Este pasaje nos enseña una verdad fundamental. La oración acompañada de alabanza desata el poder de Dios en nuestras vidas. Quiero que pienses en tu propia vida. ¿Cuántas veces has sentido que tus cadenas no se rompen? Tal vez son cadenas de temor, de duda, de escasez o incluso de enfermedad. Hoy quiero desafiarte a que hagas algo diferente. En lugar de enfocarte en el problema, comienza a alabar a Dios por la solución que ya está en camino. Declara con fe: Señor, aunque no veo el camino, confío en que tú estás obrando. Aunque mis fuerzas sean pocas, tú eres mi fortaleza. Hoy te doy gracias por el milagro que está por manifestarse en mi vida. Recuerda que los milagros no siempre llegan cuando los esperamos, pero siempre llegan en el tiempo perfecto de Dios.
Cuando enfrentamos la adversidad con fe, aprendemos que Dios no solo nos da una solución, sino que también nos transforma en el proceso. Cada prueba es una oportunidad para ver su poder en acción. Así que hoy decide cambiar tu perspectiva. No veas la adversidad como un obstáculo, sino como un trampolín hacia tu milagro. Ora, alaba y confía en que el mismo Dios que liberó a Pablo y Silas también puede liberarte a ti. Las cadenas que hoy te atan no tienen poder frente al nombre de Jesucristo. Declara tu libertad, confía en su promesa y prepárate para ver su gloria revelada en tu vida. Amén. La clave para la respuesta divina. Quizá te preguntes, ¿por qué mis oraciones no han sido respondidas? Santiago 4:3 nos da la respuesta. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Esto nos lleva a la tercera oración secreta, la oración de alineación. Esta oración no se trata de pedir lo que queremos, sino de pedir que se haga la voluntad de Dios en nuestras vidas. Cuando le das a Dios el control total, verás que sus planes son siempre mejores que los tuyos. Pronuncia esta oración. Señor, haz tu voluntad en mi vida, guíame, moldéame y llévame al lugar donde tus bendiciones fluyen sin medida. Orando con autoridad espiritual. Jesús nos dejó un poderoso regalo, la autoridad de orar en su nombre. En Juan, la Biblia declara, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Estas palabras no son solo una invitación, son una garantía de que el cielo respalda nuestras oraciones cuando las hacemos con fe y en el nombre de Jesús. Pero, ¿qué significa orar con autoridad espiritual? Significa reconocer que no estamos solos en nuestra batalla. Cuando pronunciamos el nombre de Jesús, no lo hacemos como una mera formalidad, sino como una declaración de que todo poder y dominio están sujetos a Él. Es importante entender que el nombre de Jesús no es una palabra mágica, sino una representación del poder divino que habita en nosotros a través del Espíritu Santo. Pensemos en Pedro y Juan, quienes en Hechos 3:6 encontraron a un hombre cojo de nacimiento pidiendo limosna. Pedro, lleno de fe y autoridad, le dijo, «No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda». Y al instante, el hombre se levantó y comenzó a caminar. Este pasaje nos recuerda que no se trata de lo que poseemos en lo natural, sino del poder que tenemos al orar con fe en el nombre de Jesús. Cuando oras con autoridad, no suplicas ni dudas. Declaras con confianza que lo que pides ya está hecho en los cielos. Esto requiere una fe inquebrantable y un corazón alineado con la voluntad de Dios. Declara hoy, en el nombre de Jesús, declaro que toda barrera en mi vida es destruida. Declaro sanidad, provisión y restauración porque sé que mi Dios es fiel. Quiero animarte a que utilices esta autoridad en tu vida diaria. Ora por tu familia, tus sueños y tus luchas con la certeza de que Jesús ya ha vencido en la cruz. Cada vez que declares su nombre, recuerda que el cielo entero está de tu lado. La autoridad espiritual no es algo reservado para unos pocos. Es un regalo para todos los hijos de Dios que se atreven a creer y a actuar en fe. Hoy, levántate con valentía y ora con la convicción de que el poder de Dios está obrando a tu favor. Amén. La oración de intercesión. La oración de intercesión es uno de los actos más nobles y poderosos que un creyente puede realizar. No hay mayor demostración de amor que interceder por alguien más, clamando a Dios en su favor. En Ezequiel, el Señor dice, «Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé». Este pasaje revela el corazón de Dios. Él busca intercesores que estén dispuestos a ponerse en la brecha, a llenar el vacío y a clamar por su misericordia. Consideremos el ejemplo de Moisés. Cuando el pueblo de Israel pecó gravemente contra Dios al adorar al becerro de oro, él intercedió con fervor. En Éxodo
Moisés se acercó a Dios y le rogó que no destruyera al pueblo. Su intercesión fue tan poderosa que el Señor cambió de parecer. Esto nos enseña que una oración sincera y ferviente tiene el poder de mover el corazón de Dios. Cuando intercedes, estás actuando como un puente entre el cielo y la tierra, llevando las necesidades de otros ante el trono de la gracia. Tal vez tengas un familiar enfermo, un amigo pasando por dificultades o incluso una nación entera que necesita restauración. La oración de intercesión no solo cambia circunstancias, también cambia corazones, incluyendo el tuyo. Cada vez que oras por alguien más, tu fe crece y tu perspectiva se expande. Declara hoy: Señor, me pongo en la brecha por nombre de la persona o situación. Clamo a ti por su sanidad, liberación y restauración. Usa mi vida como un canal de tu bendición y muéstrate poderoso en esta situación. Recuerda, cuando intercedes, estás participando en el plan redentor de Dios. Tus palabras, guiadas por el Espíritu Santo, tienen el poder de desatar milagros y de traer luz en medio de la oscuridad. Hoy te invito a que tomes tiempo para interceder. Haz una lista de las personas y situaciones que necesitan un toque de Dios y ora por ellas con fervor. Nunca subestimes el impacto de tus oraciones. Cada palabra que pronuncias tiene eco en los cielos. Amén. Perseverando hasta el milagro. La perseverancia en la oración es una de las pruebas más grandes de nuestra fe. En Lucas, Jesús contó una parábola para enseñar a sus discípulos que siempre debían orar y no desmayar. ¿Por qué? Porque el milagro no siempre llega al primer clamor. Algunas veces, Dios permite que perseveremos para fortalecernos, para moldearnos y para mostrarnos que su tiempo es perfecto. Un ejemplo poderoso de perseverancia es el de la mujer sirofenicia en Mateo. Ella vino a Jesús rogándole que sanara a su hija endemoniada. Al principio, Jesús no le respondió. Incluso los discípulos le sugirieron que la despidiera. Pero ella no se rindió. Insistió con humildad y fe diciendo: «Aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos». Finalmente, Jesús, asombrado por su fe, le concedió el milagro que pedía. Quiero que pienses en esto. Cada oración que haces es como una semilla plantada en tierra fértil. Aunque no veas el crecimiento de inmediato, algo está ocurriendo debajo de la superficie. Dios está trabajando, incluso cuando no lo percibes. La clave está en no abandonar. Como dice Gálatas, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. La perseverancia también demuestra nuestra confianza en Dios. Cuando seguimos orando, estamos declarando: Señor, confío en tu fidelidad. Aunque no vea la respuesta hoy, sé que tú tienes el control. Cada oración es una declaración de fe, un acto de resistencia contra la duda y el desaliento. Declara hoy: Señor, aunque mis ojos no vean la respuesta, mi corazón confía en ti. Creo que mi milagro está en camino y seguiré clamando hasta verlo manifestarse. No me rendiré porque sé que tú eres fiel. Hoy quiero animarte a que hagas un compromiso de perseverar. Ora diariamente, mantente firme en tu fe y confía en que Dios está obrando. Recuerda que cada oración tiene un propósito y cada clamor tiene un eco en el cielo. Amén. Ahora que conoces estas oraciones secretas, el siguiente paso depende de ti. Dios está esperando para hacer milagros en tu vida, pero necesitas dar el paso de fe. Quiero que hagas un compromiso ahora mismo. Comienza a orar cada día con estas oraciones y observa cómo Dios transforma tu vida. Recuerda, la clave no está solo en las palabras, sino en el corazón con el que las pronuncias. Este es tu momento, tu temporada de milagros está aquí. Que Dios te bendiga abundantemente. 3 claves urgentes que te liberan del miedo y la ansiedad. Hola, soy yo y hoy quiero hablarte desde el corazón. ¿Alguna vez has sentido que el miedo te paraliza, que la ansiedad te roba la paz y te mantiene despierto por las noches? Si es así, quédate conmigo, porque en este video te voy a revelar 3 claves urgentes que transformarán tu vida.
Estas no son simples ideas, son verdades poderosas sacadas directamente de la Biblia, probadas por generaciones que me han ayudado a mí y a millones a encontrar libertad. Prepárate, porque este viaje de 12 minutos va a ser profundo, inspirador y sobre todo liberador. ¿Estás listo para dejar atrás el miedo y la ansiedad? Entonces empecemos. Primera clave, confiar en Dios y su plan. Déjame preguntarte algo. ¿Qué harías si supieras que alguien más grande, más sabio y más poderoso tiene todo bajo control? El miedo y la ansiedad nacen cuando creemos que estamos solos, que el futuro depende solo de nosotros. Pero aquí está la primera clave que cambiará todo: confiar en Dios y en su plan. No es solo una frase bonita, es una decisión que te saca del caos y te lleva a la paz. El miedo es universal, pero no tiene que dominarte. Desde el principio de la humanidad, el miedo ha sido parte de nuestra historia. Imagínate a un hombre en la antigüedad dejando todo lo que conoce, su tierra, su familia, solo porque una voz divina le dice: ve. Ese hombre fue Abraham. No tenía un mapa, no tenía garantías visibles, pero confió. La Biblia dice en Génesis 12:1 que Dios le ordenó salir y él obedeció. El resultado: se convirtió en el padre de naciones. O piensa en Moisés enfrentando al faraón más poderoso de su tiempo. Éxodo 3:10 nos cuenta cómo Dios lo llamó y aunque temblaba de inseguridad, confió. Dios lo usó para liberar a un pueblo entero. Y luego está David, un joven pastor perseguido por un rey loco. En 1 Samuel 17, enfrentó a un gigante con solo una onda porque sabía que Dios estaba con él. Estos hombres no eran superhéroes, eran como tú y como yo, pero eligieron confiar. Y cada vez que lo hicieron, Dios respondió con poder. ¿Por qué confiar cambia todo? Cuando confías en Dios, dejas de cargar el peso del mundo en tus hombros. Proverbios 3:5-6 dice: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. ¿Te das cuenta de lo que eso significa? Que no tienes que entenderlo todo, solo tienes que soltarlo todo en sus manos. Piénsalo. ¿Cuántas veces te has preocupado por algo que al final se resolvió de una manera que ni imaginabas? Eso es Dios trabajando. Recuerdo una vez en mi vida cuando todo parecía perdido. Las puertas se cerraban, las dudas me ahogaban, pero decidí confiar. Y de repente, una puerta nueva se abrió, más grande de lo que jamás soñé. Eso no fue casualidad, fue Dios. ¿Cómo aplicarlo hoy? Entonces, ¿cómo confías en Dios cuando el miedo golpea? Primero, recuerda sus promesas. Isaías 41:10 dice: no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré. Segundo, mira atrás y cuenta las veces que Él te ha sacado adelante. Tercero, habla con Él, dile: Señor, no puedo solo, pero confío en ti. Hazlo ahora mismo, en este instante, y siente cómo el peso empieza a levantarse. ¿Qué pasaría si confiaras como Abraham, como Moisés, como David? Te lo digo, el miedo perdería su poder sobre ti. Esta es la primera clave y ya está cambiando algo dentro de ti. ¿Lo sientes? Pero no pares aquí, porque la segunda clave es aún más poderosa. Segunda clave, orar y meditar en la palabra de Dios. Ahora que sabes que puedes confiar en Dios, déjame llevarte al siguiente nivel. La segunda clave es orar y meditar en la palabra de Dios. Esto no es solo un ritual, es una fuerza viva que te conecta con el Creador y te llena de una paz que el mundo no puede darte. ¿Quieres saber cómo vencer la ansiedad en sus propias reglas? Sigue escuchando. La oración, tu arma secreta. La historia está llena de momentos donde la oración cambió todo. Piensa en Daniel, un hombre atrapado en un imperio extranjero. Daniel 6:10 cuenta que oraba 3 veces al día, incluso cuando sabía que lo podían matar por eso. ¿Qué pasó? Cuando lo arrojaron al foso de los leones, Dios cerró sus bocas. O mira a Jesús mismo. Lucas 6:12 dice que pasó toda una noche orando antes de tomar una de las decisiones más grandes de su vida,
elegir a sus discípulos. Y en Getsemaní, enfrentando la cruz, oró con tanta intensidad que fortaleció su espíritu para lo que venía. La oración no es solo hablar, es abrir tu corazón y dejar que Dios entre. Filipenses 4, 6, 7 lo pone claro. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esa paz no es un sueño, es real y está a tu alcance. La palabra, tu ancla en la tormenta. Pero no basta con orar, también necesitas meditar en la palabra. ¿Por qué? Porque la Biblia no es solo un libro, es la voz de Dios hablando directamente a ti. Salmo 119, 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Cuando la ansiedad te ciega, la palabra te muestra el camino. Entonces, recuerdo tiempos en mi vida cuando todo parecía oscuro. Abría la Biblia, leía versículos como Juan 16:33. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y algo cambiaba. No eran solo palabras, eran vida. Los psicólogos modernos hablan de reprogramar la mente, pero esto es más grande. Es reprogramar el alma con la verdad eterna. ¿Cómo hacerlo parte de ti? ¿Cómo empiezas? Simple. Aparta un momento cada día. No necesitas horas, solo constancia. Ora con gratitud, pidiendo, intercediendo por otros. Luego lee un pasaje. Tal vez empieces con los Salmos y piensa en lo que dice. Memoriza un versículo como Mateo 6:34. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Repítelo hasta que se grabe en tu corazón. Imagina esto, cada vez que la ansiedad golpea, tienes una conversación con Dios y una verdad que la aplasta. ¿No es eso liberador? Te invito ahora. Haz una pausa, di una oración corta y siente cómo la paz empieza a fluir. Esta segunda clave no solo te sostiene, te transforma. Pero espera, porque la tercera clave une todo esto en algo aún más grande. Tercera clave, vivir en comunidad y servir a los demás. Llegamos a la tercera clave, y esta es la que sella tu libertad, vivir en comunidad y servir a los demás. ¿Sabías que el miedo crece en el aislamiento, pero muere cuando te conectas con otros? Dios no te creó para estar solo, te creó para amar y ser amado, para dar y recibir. Escucha esto, porque aquí está el secreto final. La comunidad, tu fortaleza. Desde los primeros días, los seguidores de Dios entendieron esto. Hechos 2, 44, 47 describe a la iglesia primitiva. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y el Señor añadía cada día a los que habían de ser salvos. Se reunían, compartían, se apoyaban. No había lugar para el miedo, porque estaban unidos. Hebreos 10, 24, 25 lo dice perfecto. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Cuando estás con otros que creen, algo poderoso pasa. Tus cargas se aligeran, tus temores se disuelven. El servicio, tu propósito. Pero no solo se trata de recibir, sino de dar. Jesús lo mostró mejor que nadie. Juan 13, 14 dice que Él lavó los pies de sus discípulos y les dijo, si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Sirvió hasta el final dando su vida. Y cuando sirves, algo milagroso ocurre. Te olvidas de ti mismo y el miedo pierde su agarre. En mi vida he visto esto una y otra vez. Cuando ayudo a alguien, sea con una palabra, un acto, un momento de escucha, mi propia ansiedad se desvanece. Estudios modernos confirman que servir reduce el estrés, pero la Biblia lo supo primero. Más bienaventurado es dar que recibir. Hechos 20, 35. ¿Cómo vivirlo día a día? ¿Cómo lo haces? Busca una comunidad, una iglesia, un grupo pequeño donde puedas crecer y sirve, ofrece tu tiempo, tus dones, tu bondad. Puede ser tan simple como sonreír a alguien hoy
o tan grande como liderar un proyecto para ayudar a otros mañana. Ora por oportunidades y Dios las pondrá frente a ti. Imagina una vida donde no estás solo, donde das y recibes amor. ¿Qué pasaría si vivieras así, como la iglesia primitiva, como Jesús? Te lo digo, el miedo y la ansiedad no tendrían chance. Entonces aquí las tienes, 3 claves urgentes que te liberan del miedo y la ansiedad. Confía en Dios y su plan, porque Él tiene el control. Ora y medita en su palabra, porque ahí encuentras paz. Vive en comunidad y sirve, porque en el amor está tu fuerza. Estas verdades han cambiado millones de vidas, incluida la mía, y ahora te toca a ti. Imagínate despierto mañana, libre de esa opresión, lleno de propósito y esperanza. No es un sueño, es una promesa. Jeremías 29:11 dice: Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. ¿Lo crees? Entonces actúa hoy, confía, ora, conéctate. Tu libertad empieza ahora. Gracias por quedarte conmigo en este viaje. Que Dios te llene de su paz y te guíe en cada paso. Nos vemos en el camino hacia la victoria.